Supongamos que medimos la longitud de una mesa con una regla graduada en milímetros. El resultado se puede expresar, por ejemplo, como longitud L igual a 35.4 centímetros. No es esta la única manera de expresar el resultado, pues también puede ser longitud igual a 0.354 metros. Longitud igual a 3.54 decímetros. O longitud igual a 354 milímetros. En cualquier unidad que se exprese el resultado, tiene tres cifras significativas que son los dígitos considerados como ciertos en la medida. Analicemos la siguiente información. El número que expresa la cantidad en la medida tiene tres cifras significativas, pero de esas tres cifras sabemos que dos son verdaderas y una es incierta, la que aparece subrayada a continuación. En la longitud de la mesa, que es 0.354 metros, la que aparece subrayada es el 4. Esa cifra incierta se debe a la incertidumbre al hacer el análisis de los posibles errores cometidos al medir. Se puede apreciar que en el campo experimental se trabaja con ciertos rangos de incertidumbre. Entonces, ahora socializamos los criterios a tomar en cuenta para la determinación del número de cifras significativas. Caso A. Si un número es mayor que 1, pero no tiene punto decimal, todas las cifras son significativas, excepto los ceros situados al final del número a su derecha. Ejemplo, 1500. 1500 tiene dos cifras significativas, el 1 y el 5. Mientras que 4097 tiene cuatro cifras significativas. El caso B, números mayores o igual que 1 con punto decimal. Todos los ceros son significativos. Ejemplo, 1500 tiene cuatro cifras significativas. 15.50 también tiene cuatro cifras significativas. Caso C, números menores que 1. No son significativos los ceros que están antes del primer dígito distinto de 0. Ejemplo, 0.94 tiene dos cifras significativas que son el 9 y el 4. Have you ever had a health problem? The human body is always exposed to viruses and bacteria that can affect our immune system and cause some of the diseases that I will present to you in the following vocabulary. ¿Alguna vez has tenido un problema de salud? El cuerpo humano está siempre expuesto a virus y bacterias que pueden afectar nuestro sistema inmune y causar algunas de las enfermedades que te presentaré en el siguiente vocabulario. Repeat after hearing each word and phrase. Repite después de escuchar cada frase o palabra. Have fever. Have fever. Tener fiebre. Take pills. Take pills. Tomar pastillas. Sore throat. Sore throat. Dolor de garganta.
Feel sick. Feel sick. Sentirse enfermo. Germs. Germs. Gérmenes. Headache. Headache. Dolor de cabeza. Sneezing. Sneezing. Estornudo. Cough. Cough. Tos. Have the flu. Have the flu. Tener gripe. Have a rash. Have a rash. Tener salpullido.